Ese es el objeto de quien habla, el que los oyentes puedan comprender de la mejor manera este acercamiento a la doctrina bíblica de la Trinidad. La Trinidad bíblica que es tan odiada, tan combatida, tan incomprendida por aquellas mentes perturbadas y necias que de alguna manera intentan dar respuesta y respuesta equivocada a uno de los grandes misterios de la palabra de Dios, a saber, la eterna deidad de Dios. Algunos, elucubrando razonamientos, malas interpretaciones y comprensiones de lo que Dios ha tenido bien revelarnos, pues terminan apostatando, alejándose, renunciando a la religión cristiana, al cristianismo, al sistema de creencias espirituales, de prácticas devocionales que vieron su luz allá en el gran ejemplo que fue nuestro Señor Jesucristo. Y lo peor aún es que muchas de estas personas, si no todas aquellas que cuestionan y combaten y guerrean contra Dios, creen que son cristianas, en circunstancias que han abandonado el cristianismo por el solo hecho de tomar la decisión fanática de combatir las tres personas de la deidad bíblica. Miles y miles de hermanos nuestros están dejándose enredar en esta telaraña de la confusión satánica que los lleva a abandonar la religión verdadera, la religión cristiana, y por sobre todo a cuestionar y a tergiversar y adulterar el fundamento de la religión cristiana, que es la palabra de Dios. En estas 18 clases que llevamos hemos tocado distintos tópicos, algunos más difíciles que otros, algunos más complicaditos que otros, pero en general hemos analizado lo que la Biblia nos revela respecto a este hermoso misterio, al misterio de la incomprensión humana respecto del único Dios verdadero, un Dios, oh Israel, Jehová tu Dios, uno es. Y sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos dice allá en San Juan: y yo rogaré al Padre para que os envíe el Consolador. Tres personas que conforman esta deidad única, de naturaleza única y sin embargo también plural. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo comprenderlo? No podemos entenderlo plenamente, sino que parcialmente. Pero si ese conocimiento parcial lo fundamentamos en la palabra de Dios, podemos estar seguros. Y hemos comprobado en 17 clases la existencia bíblica de la Trinidad. Las tres personas, único Dios. Por supuesto que esta enseñanza origina muchos problemas en nuestras mentes. No todos tienen la misma capacidad de recepción, de comprensión, de discernimiento. Pero sin embargo, Dios promete allá en el libro de Santiago que todo aquel que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, con fe, creyendo, no dudando, y el Señor la dará. El mismo Señor Jesús prometió también en el Evangelio según San Juan que el Espíritu nos enseñará y nos guiará a toda la verdad. Pero solamente nos tenemos que mover en la esfera revelada, porque las cosas secretas son para Dios, mas las reveladas son para nosotros. Así que si nos movemos en este estudio dentro de las fronteras de lo que Dios ha revelado, podemos estar seguros. Si nos sobrepasamos esas fronteras, estamos en peligro de caer en lo que la palabra de Dios llama herejías destructoras. ¿Destructoras de qué? Destructoras de la iglesia, destructoras de mi fe, destructoras de mi vida.
Así que debemos decir honradamente que no podemos solucionar la mayoría de aquellas problemáticas que derivan de este estudio. Continuamos viendo y tenemos que seguir viendo lo que las Escrituras dicen, pero no estamos más cercanos a comprender cómo pueden ser estas cosas. Nuestro entendimiento es limitado. Nuestro cerebro, nuestra corteza cerebral, las distintas partes que conforman nuestro cerebro, nuestras capacidades cognitivas, la capacidad de la lógica, del discernimiento, de la comprensión, del razonamiento, son limitados y no podemos adentrarnos por más esfuerzos que hagamos en los misterios de Dios. ¿Cómo puede el Hijo deber todo lo que es al Padre y sin embargo ser Dios en y por sí mismo? ¿Cómo puede el Hijo deber todo lo que es al Padre y sin embargo no ser inferior a Él? La lógica humana no puede resolver este problema. Todas estas dificultades hacen que el incrédulo se burle. ¿Cuántos hermanos nuestros, ex hermanos nuestros cristianos se burlan de nosotros y nos tratan de paganos, de triteístas, es decir, en creer en tres dioses? Nos acusan de politeístas, derivados de la acusación de triteísmo. ¿Cuántos ex hermanos nuestros que se han alejado del Evangelio nos acusan de estar en Babilonia, de haber adoptado creencias de Roma, de que creemos herejías, en circunstancias que son ellos los que han caído en herejía, han bebido del vino de Babilonia y han dado la espalda a la religión de Cristo? Todas estas dificultades hacen que el incrédulo se burle de nosotros, pero nosotros podemos estar tranquilos en la firme plataforma de la palabra de Dios. Escrito está. Y si ustedes me permiten añadir, escrito está con una correcta interpretación o hermenéutica o exégesis, que son disciplinas teológicas que nos ayudan a conocer los correctos principios de interpretación bíblica. Bueno, quienes nos calumnian y nos acusan de herejes y de triteístas y de estar en Babilonia por creer en la existencia bíblica de la Trinidad, pues ellos no saben lo que están diciendo. Ellos adolecen de la capacidad de entendimiento, comprenden de manera torcida no solamente los textos, que no los aplican en su armonía general, porque no comprenden una geografía del Evangelio, sino que ellos entienden ciertos textos y ciertos relatos sesgadamente, dando una interpretación caprichosa y al mismo tiempo antigua, pues sus creencias no son nada nuevo, sus posiciones son posiciones heréticas que datan de siglos y siglos atrás, confeccionadas por el mismo diablo para pervertir la fe de los santos. Ya los apóstoles, y en especial el apóstol Pablo, nos advertía respecto a tener cuidado de los falsos maestros, que llegan de manera solapada con interpretaciones y doctrinas destructoras. Ustedes recuerdan ya al apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Vamos a Gálatas, hermanos míos. Gálatas capítulo 1. Recuerden que alguna vez hicimos un curso, un seminario de Gálatas y estudiamos Gálatas completo, texto a texto. Y por eso me trae a la memoria lo que le pasó a los Gálatas. Nuestros hermanos Gálatas les sucedió algo tremendo, terrible. Algo que si nos pasa a nosotros ahora, corremos el riesgo de quedar sin el sello de Dios. ¿Sabían eso ustedes? ¿Sabían eso ustedes que para quedar sin el sello del Dios vivo no basta con negar
la ley de Dios, y en especial su día de reposo verdadero, del cuarto mandamiento, no basta. Porque el enemigo tiene 1000 conductos por los cuales desviarnos de la verdad bíblica, del evangelio eterno. Y parte de esa estrategia consiste en pervertir el fundamento del evangelio. ¿Cuál es el fundamento del evangelio? La justificación por la fe. La justicia de Cristo. A los hermanos de Galacia, específicamente a los hermanos de la iglesia de Gálatas, les sucedió eso. Recibieron el evangelio con toda solicitud. Comenzaron a dar sus primeros pasos en la fe de Jesucristo. Y sin embargo andaban hermanos, entre comillas, perturbando la fe de la iglesia. Eran hermanos que profesaban creer el cristianismo. Decían que eran cristianos, pero decían que tenían una interpretación más correcta. Eso decían. Ellos eran conocidos como los judaizantes. Y el apóstol Pablo los amonesta a los hermanos de Galacia. Y les dice allá en el versículo 6, Gálatas capítulo 1, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia. ¿Por qué le dice Pablo, estoy maravillado? Eso de maravillado es sorprendido. El apóstol Pablo le decía a los Gálatas, estoy sorprendido de que tan pronto, tan fácil, os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo. Cuando dice Pablo que los hermanos de Galacia se estaban alejando de la gracia de Cristo, está poniendo en contraste un mensaje que es la salvación por obras, el cumplimiento de ciertos ritos o prácticas de la ley mosaica. ¿Cómo es posible que os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo, no por las obras de la ley, para seguir un evangelio diferente? Cuando ustedes analizan las interpretaciones de los herejes o perturbados espirituales que intentan inquietarnos, tratándonos de paganos porque creemos en la Trinidad bíblica, ellos lo que están haciendo es presentar un evangelio diferente que parece cristianismo. Pero cuando vamos a analizar la interpretación que ellos dan a los textos bíblicos, nos encontramos que es un evangelio diferente. Versículo 6, versículo 7. No que haya otro. ¿Notaron? No es que haya otro evangelio. No. Los herejes engañan con el mismo evangelio. Utilizan los mismos libros, la misma Biblia que tienes tú y yo. Usan la carta de Gálatas, usan los Corintios, usan Apocalipsis, usan Timoteo, usan Mateo, usan los mismos libros. Pero le dan una interpretación torcida a los textos para alejar al remanente del que nos llamó por su gracia y no por las obras de la ley. Versículo 7, Gálatas 1:7. No que haya otro, sino que haya algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Los herejes que están pululando en el mundo cristiano y que malinterpretan la Escritura y atacan a los hijos de Dios que reconocen en la Biblia la existencia y el ministerio de las tres personas de la deidad, dice la palabra que perturban. Es decir, que provocan perplejidad, nos hacen dudar, nos hacen mover el piso, el fundamento, nos zarandean. Y quieren, dicen, pervertir, es decir, quieren sugerir dudas el evangelio de Cristo. El apóstol Pablo nos dice,
Versículo 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente. Cuando dice Pablo otro evangelio diferente, no está diciendo autores distintos, no. Está los herejes presentan la misma Biblia, los mismos textos, pero con una interpretación pervertida. De ahí que Pablo le llame evangelio, pero diferente. No que haya otro, dice. No, es el mismo, pero lo presentan de manera torcida. Malas interpretaciones, malas conclusiones. Y dice él que nos perturban, nos inquietan. Ya he perdido la cuenta de cuántos hermanos y hermanitas me han llamado o me han escrito por el WhatsApp, perplejas, confundidas, ansiosas, alarmadas, y me cuentan de algún caso, de algún hermano que anda diciendo de que ya no hay que hablar en español, que ya no se dice Jesús, ahora hay que decir Yahshua. Yahshua, porque hay que hablar en el idioma original. Que nosotros estamos pervertidos porque usamos el español, ahora hay que usar el idioma bíblico. No, usted está en el paganismo, tiene que salir de Babilonia, porque usted cree en un Espíritu Santo que no existe, que no es ninguna persona, que no es ninguna tercera persona, porque son dos los integrantes o miembros de la deidad, no tres. Que la Biblia, cuando habla del Espíritu de Cristo, es Cristo mismo, no es un tercero distinto a Cristo y distinto al Padre. Y así nos perturban y nos confunden y nos hacen dudar y movernos de la plataforma. Versículo 8, Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Sea maldito. Como antes hemos dicho, dice Pablo, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, maldito. El burlón, el hereje, el apóstata considera que la verdad clara de la Escritura respecto a la Trinidad bíblica son contrarias a la razón y por tanto son ridículas. Para él son increíbles y las rechaza. Por el contrario, nosotros los creyentes y discípulos de Jesús vemos estas cosas claramente descritas en toda la Escritura. Y nosotros no necesitamos comprender al dedillo o al pie de la letra este misterio que Dios no lo ha revelado en su totalidad, sino que aceptamos por la fe lo que la Escritura nos enseña. Nosotros procesamos estas verdades de manera distinta como lo hacen ellos. Así que en esta noche quiero analizar con ustedes algunos textos bíblicos para terminar este tema que habíamos empezado hace 2 temas atrás, donde hablábamos del Hijo de Dios, hablamos de su generación, que es desde la eternidad, que desde la eternidad el Señor Jesús es Hijo de Dios, unigénito, primogénito, Dios. Eso lo aclaramos en las clases pasadas. Lo que vamos a analizar hoy día son algunos textos bíblicos que utilizan los herejes para confundirnos y restarle o suprimir
la naturaleza divina y eterna de nuestro Señor Jesucristo, a la segunda persona de la deidad bíblica. Vamos a ir entonces a Hebreos capítulo 1, versículo 5. Hebreos capítulo 1, versículo 5. Por ejemplo, Hebreos 1:5 enseña las siguientes palabras. Dice así, que ya lo habíamos leído en clases pasadas, vamos a volver a repetirlo ahora. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Notaron que el texto inspirado hace la diferencia entre el trato a los ángeles como seres creados y a nuestro Señor Jesús. Versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Dios Padre nunca ha tratado como hijo a un ángel. En la Escritura dijimos que cuando hablaba de los seres creados, ya sean seres humanos, hombres y mujeres o ángeles, habla de los hijos de Dios en plural, pero el hijo está reservado para nuestro Señor Jesucristo. Y también estudiamos que nuestro Señor Jesús es hijo desde la eternidad y no desde su creación, desde su nacimiento carnal, corporal, desde la Virgen María. Eso lo aclaramos ayer. Y eso es lo que vamos a profundizar un poquito hoy día nuevamente. Porque ese texto de Hebreos 1:5 está basado en el Salmo capítulo 2. Vamos para allá. Salmos capítulo 2. Lo que está haciendo Pablo ahí al citar en Hebreos 1:5 está citando en realidad Salmos 2:7. Salmo 2:7. Si ustedes lo buscan, voy a acomodarme un poquito aquí para tener todo a mano. Salmo 2:7 dice así: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Ok? Esas palabras de Salmo 2:7 se refieren a nuestro Señor Jesucristo. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. También estudiamos que esa expresión yo te engendré hoy corresponde a la eternidad. ¿Recuerdan ese texto maravilloso que leímos ayer que hablaba de que Jesús proviene del seno del Padre, que se sienta en su trono? En otra parte dice se sienta a la diestra de Dios Padre. Bueno, cuando aquí en Salmos 2:7 y después en Hebreos 1:5 leemos yo te engendré hoy, está haciendo referencia efectivamente a esa eterna filiación, por decirlo así. Estoy usando una palabra latina que viene de filio, hijo. ¿Okay? A esa eterna paternidad de Dios Padre en relación con el Señor Jesús. Esto de yo te engendré hoy parece indicar que el Señor Jesucristo puede recordar cuándo se convirtió en Hijo de Dios. Algunos malinterpretan este texto de Hebreos 1:5 y Salmo 2:7, donde dice yo te engendré hoy, y ellos ¿qué entienden por este texto? Dicen, ¿ves? El mismo Jesús está admitiendo o reconoce el momento en que empezó a ser Hijo de Dios, dicen. Porque como dice, yo te engendré hoy,
Es como que Jesús se da por enterado que hoy es hijo de Dios. ¿Verdad? Pero eso es totalmente contraproducente, porque hay muchos textos que ya hemos estudiado donde efectivamente la palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesús es hijo de Dios desde la eternidad. Pero algunos astutamente usan estos textos de Hebreo 1:5 y Salmo 2:7 para dar a entender que Jesús en algún momento de la historia terrenal se dio por avisado o enterado que era hijo de Dios. Si es así, entonces no podemos ya creer en su generación eterna, ¿verdad? Es decir, en su procedencia filial desde la eternidad. Pero sin embargo, si entendemos estos textos como que Cristo se está refiriendo a algo que es eterno y continuamente la verdad. O sea, cuando Jesús dice que yo te engendré hoy, que le dijo el Padre, yo te engendré hoy, bueno, puede simplemente significar el hecho de estar confirmando que simplemente un acto conocido, cierto, asumido. No solamente hoy, porque el Padre si quiere le dice, eres mi hijo hoy. Si quiere le dice, serás mi hijo, eres y serás mi hijo por siempre. O has sido mi hijo. El hecho que se diga, yo te engendré hoy, no nos autoriza a concluir de que ese hoy corresponde a un tiempo determinado en la línea de la historia donde Jesús se dio por enterado que era hijo de Dios. ¿Ok? Esto es ciertamente lo que el resto de la Escritura enseña. La Escritura enseña que Jesús es hijo desde la eternidad. Es decir, enseña la eterna generación de nuestro Señor Jesús. De la misma manera, el libro de Romanos capítulo 1, vamos para allá, Romanos capítulo 1, versículo 4. Romanos 1:4 dice así: que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos. Este texto también es usado por los herejes, sobre todo por los arrianos, para dar a entender que Jesús es declarado hijo de Dios solamente por la resurrección, que desde ahí Él es considerado para todo el universo como hijo de Dios, en circunstancias que hemos estudiado que no es así. En otras palabras, ¿qué quiero decir? Los herejes continuamente están buscando textos para contrarrestar la evidencia general de la Escritura en el sentido de que Jesús es hijo de Dios desde antes de su misión, encarnación, resurrección. Mucho antes, siglos antes, desde la eternidad sin fin para atrás, Jesús es hijo de Dios, porque es Dios. Es simplemente. Yo soy el que soy. Es. Sin embargo, algunos usan este texto de Romanos 1:4 para decir que el Hijo de Dios fue declarado en vistas de su resurrección de entre los muertos. Bueno, este texto de Romanos 1:4 parece indicar que Jesús fue constituido Hijo de Dios por la resurrección. ¿Ok? Ahora, eso es imposible. Es imposible que Pablo, que escribió Romanos, hubiese querido decir eso. Siendo que en otros textos, por ejemplo, Romanos 8:3, vamos a avanzar un poquito, Romanos 8:3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando
Cuando dice enviando, aquí todavía no se ha encarnado. Acá todavía no ha sido crucificado y acá todavía no ha sido resucitado. Enviando, perdone que me exprese de esta manera, pero lo hago de manera sencilla para que podamos comprender. Mientras está siendo enviado, por decirlo así, ¿verdad? Mientras está en vías de cumplirse el engendramiento carnal humano con María, ya Dios lo consideraba como su hijo. Lean el texto otra vez, Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios. Quiero explicar este texto porque ya que estoy aquí, recuerden que también tenemos un seminario de Romanos, de varios temas también que he desarrollado y lo pueden encontrar en nuestros canales. Cuando aquí el texto de Romanos 8:3, aprovecho de explicar esto, cuando dice, porque lo que era imposible para la ley, ¿qué cosa era imposible para la ley? ¿Qué cosa era imposible para la ley en el contexto de la justificación por la fe? La justificación, el perdón de los pecados. La ley no perdona. La santificación, la ley no limpia, no santifica, la ley no purifica. La ley cumple un rol en el plan de salvación, ¿ok? Y que es la de un espejo, la de mostrarnos nuestra verdadera condición. Pero el poder de redención y de santificación está en Jesús, en su persona. Por eso que el versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios Padre, por supuesto, se está refiriendo a Dios Padre, enviando a su ¿qué? A su Hijo. Este versículo prueba que Jesús es y era y será Hijo desde la eternidad. Por eso que no podemos interpretar Romanos 1:4 como que el Señor Jesús con su resurrección se dio por enterado que era Hijo de Dios recién. No. ¿Ok? No. ¿Ok? Así que Romanos 8:3 nos demuestra esta verdad bíblica, que Jesús era el Hijo antes de venir en carne. Vuelvo a repetir, la Biblia nos enseña claramente, y lo confirmamos ahora en Romanos 8:3, que Jesús es el Hijo de Dios Padre antes de venir en la carne. También debemos recordar lo que dice Romanos 1:3. A ver, vamos para allá, porque leímos Romanos 1:4, pero no leímos Romanos 1:3. Si vamos a Romanos 1:3, dice, acerca de su Hijo, ¿cómo se considera Jesús? Hijo. ¿Hijo de quién? Del Padre. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Okay? Ahí está haciendo referencia a su procedencia, por decirlo de alguna manera, desde la carne, su nacimiento carnal, María. ¿Okay? Entonces la Escritura nos enseña sus dos naturalezas. Es Hijo de Dios desde la eternidad, la eterna generación de Jesús, pero también nos habla de que es Hijo en el sentido de terrenal. ¿Okay? Tenía esa naturaleza dual, humano-divina. ¿Okay? Así que ahí en Romanos 1:3, Pablo habla de Jesús como hijo antes de mencionar el nacimiento. ¿Ya? Antes, porque habla del linaje. ¿Okay? En cambio, en el versículo 4 de Romanos 1:4 está diciendo simplemente que la resurrección dejó clara su identidad eterna. En unos textos podemos aclarar que se describe el origen eterno y divino de Jesús, y en otros nos describe su origen
¿verdad?, y calidad humana. Por eso que es importante que comparemos textos. Un texto no puede contradecir el otro, sino que tienen que tener una armonía para confirmar una verdad. Si vamos al libro de Hechos, capítulo 13, y este es el último texto que vamos a estudiar, Hechos, capítulo 13, Hechos, capítulo 13, versículo 33. Y este texto es un poquito complicadito, así que me voy a tomar un tiempo para explicarlo. Yo no le pido que ustedes aprendan de memoria estas explicaciones, pero creo que escucharlas les va a servir porque cuando se enfrenten a discutidores o herejes que atacan a Dios y al Dios del Evangelio, seguramente les van a venir con argumentos parecidos a estos y tratando de ponerlos en duda, y ustedes seguramente se van a acordar de estas explicaciones, y eso a ustedes les va a dar seguridad, y el Espíritu Santo, como ha prometido Jesús, les recordará toda la verdad, ¿ya? Y les hará recordar todas las cosas que ustedes hayan asimilado. Bueno, Hechos 13:33 dice lo siguiente. Vamos a leerlo desde el 32. Hechos capítulo 13, versículo 32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿Cuál fue la promesa hecha a los padres? Les pregunto yo a ustedes que me están escuchando. ¿Cuál fue aquella promesa hecha a nuestros padres? Cuando habla de padres se está refiriendo a los profetas. ¿Qué cosa se les prometió a los profetas respecto del evangelio? Bueno, todos los profetas hablaron de un Mesías por venir. Y ese Mesías que ya llegó y resucitó es el que anuncia Pablo y los demás discípulos. Por eso que el texto dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio, es decir, las buenas nuevas, de aquella promesa. Promesa es algo que se promete, pero todavía no se cumple. Bueno, a los profetas se le hizo esa promesa de un Mesías, pero ya en los días de los apóstoles, pues vio cumplimiento esa promesa. Se cumplió. ¿Cómo? Revelándose la promesa. Es decir, al Mesías, que traería las buenas nuevas. Y eso es lo que anuncia Pablo y sus discípulos. Leemos otra vez Hechos 13:32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Y ahora este es el versículo que me interesa analizar. La cual, o sea, la promesa, la cual Dios, el Padre, ha cumplido a los hijos de ellos. Notaron que aquí está en plural, hijos de ellos. ¿Quiénes son los hijos de ellos? Todos los descendientes de Israel. Todos los que tenían esta esperanza en el cumplimiento de esta promesa. Todos los que creían en esta promesa son hijos de la fe. Hijos de Israel. Todos ellos. Y a nosotros, es decir, los que alcanzamos la generación donde se cumplió la promesa. Y después sale una frase, una palabra que aquí se ha vuelto controvertida. Y acá me quiero detener y por favor pongan atención antes de terminar esta clase. Dice ahí, resucitando a Jesús. Bueno, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y cita el Salmo 2:7, que analizamos en un comienzo, ¿verdad? ¿Se acuerdan del Salmo 2:7 que lo leímos? Ok. Bueno, acá en Hechos se cita el mismo Salmo para demostrar a los oyentes de que Pablo y los demás están anunciando a aquel que había sido prometido siglos atrás.
Por lo tanto, los descendientes de los padres que recibieron esa promesa vieron cumplida la promesa. ¿En qué días? En los días de los apóstoles. Se manifestó en carne esa promesa del Mesías. ¿Ok? Y como prueba, Pablo dice, versículo 33, resucitando a Jesús. Resucitando a Jesús. Quiero decirles algo acá. En el idioma original, el griego, y en estos momentos, ustedes no me pueden ver porque no estamos transmitiendo con video, estamos solamente en audio. Pero si me pudiesen ver, en estos momentos tengo frente a mí un texto interlineal que se llama. Es un Nuevo Testamento donde está el Nuevo Testamento, de Mateo, Apocalipsis, pero está escrito en griego. En este momento lo tengo aquí. Está escrito en griego y en español. Es decir, está el texto original griego y abajito, un reglón abajito, está lo que dice literalmente el texto griego. ¿Ok? Esto se llama, en términos teológicos, se llama exegético, exégesis. Exégesis quiere decir ir al texto mismo para buscar la interpretación correcta o el sentido correcto. Eso se llama exégesis. ¿Ok? Pero no se complique con la palabra. Lo que voy a hacer ahora es leer el mismo versículo 33, Hechos 13:33, pero lo que dice, traducido del griego literalmente, para que vean ustedes cómo algunos copistas de la escritura, con la mejor de las intenciones, a veces no ponen la palabra más fidedigna, la que realmente describiría lo que la inspiración quiere decir. Es decir, no es que escriban otra cosa distinta, no, pero escriben un sinónimo, escriben, ¿verdad?, una palabra que en su criterio, como hijo de Dios, piensan que es el más correcto, que debería ir ahí. Pero cuando uno va al original, se encuentra que en realidad, claro, es lo que quieren decir, pero hay una palabrita que es mucho más exacta todavía, ¿ya? Le voy a leer primero el texto en español y después le voy a leer literalmente lo que dice desde el griego. Hechos capítulo 13, versículo 33. Vamos a leer del 32. Hechos capítulo 13, versículos 32 y 33. Vamos a leerlo en español de la Reina Valera, 1960. Dice así: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos y a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Qué dice el texto directamente del griego? Leo Hechos capítulo 13, versículos 32 y 33. Y nosotros a vosotros evangelizamos a los pueblos. Repito, no era pueblo, era padres, perdón. Es que, oiga, yo les los desafío que se pongan aquí a comparar el griego con el español. Es una cosa tremenda. Repito otra vez. Hechos capítulo 13 del 32 al 33. Comienzo. Y nosotros a vosotros evangelizamos a los padres. Promesa habiendo llegado a ser, que Dios ha cumplido a los hijos de ellos a nosotros, levantando a Jesús. Como también en el Salmo el 2 ha sido escrito: hijo de mí eres tú, yo hoy he engendrado te. La verdad es que no se entiende mucho. Es un poquito complicado, no está tan fluido, ¿verdad? Es como si estuviese hablando un robot. Pero lo que quiero, el ejercicio que quiero hacer, es que en el idioma original,
en el versículo 33, si van a su Reina Valera 60, en el versículo 33 dice ahí entre comas, resucitando a Jesús. ¿Lo encontraron? Resucitando a Jesús. ¿Ya? Recuerden que Pablo lo que quiere demostrar es el cumplimiento de la promesa que fue anunciado a los padres, pero se cumplió en los días de los apóstoles. Entonces él, para probar el cumplimiento de esa promesa, él pone acá, versículo 33, resucitando a Jesús. Bueno, y en realidad es verdad. O sea, si yo fuese Pablo y quisiese probar que tuvo cumplimiento de la promesa, pues aludiría a la resurrección. ¿Por qué no? También podría aludir a la crucifixión, porque eran hechos históricos, hechos conocidos, hechos notables, hechos maravillosos que marcaron una época. Por lo tanto, nadie podía negar eso. Todo el mundo sabía que había venido un tal Jesús, que tuvo una vida piadosa, que fue hombre santo, que anduvo haciendo bienes, fue un hombre que fue incomprendido, fue juzgado injustamente, que sus discípulos lo traicionaron, que lo dejaron solo, que hizo muchas maravillas y milagros, que andaba sanando a mucha gente, que predicaba parábolas, que daba sermones, que no tenía casa ni riquezas, que fue malentendido por los dirigentes religiosos, que fue azotado, que fue enfrentado a juicios injustos, que la gente prefirió a Barrabás más que a él, que fue condenado, que fue crucificado y que luego no se encontró en su tumba. Todos esos eran hechos súper conocidos, que se transmitían de boca en boca y que todo el mundo estaba enterado de eso. El problema era que había que tener fe para creer todo eso, porque era por la fe, ya el Señor Jesús no estaba en persona. Había que creer por la fe en la palabra de sus apóstoles. Entonces el apóstol Pablo lo que hace aquí para reforzar el mensaje de que la promesa se cumplió, pues él cita o nombra aquí, dice versículo 33 otra vez, resucitando a Jesús. Bueno, ¿para qué le leí del griego? Porque resulta que esta frase resucitando a Jesús no está en el griego. El griego no dice resucitando a Jesús. El griego dice levantando a Jesús. Levantando. Usted me dirá, bueno, ¿cuál es la diferencia entre resucitar y levantar? Porque Jesús se levantó de entre los muertos, es lo mismo. No es tan así. Hay una leve diferencia. ¿Por qué les digo esto? Lean el versículo 34. Y en cuanto a que se levantó de los muertos, ¿notaron ahí? Claro, porque levantó y resucitó, pues parece que no tiene mucha diferencia. De hecho, es lo mismo. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y Pablo para qué en una parte pone resucitando a Jesús y en el versículo 34 pone levantó? ¿Cómo no puso levantar en los dos versículos? ¿Para qué en uno pone resucitar y para qué en el otro pone levantó? Si ustedes se fijan en el versículo 33 dice resucitando a Jesús y el 34 dice levantó de los muertos. Bueno, le voy a explicar una pequeña trampita que hay acá. Porque los herejes, para atacar a nuestro Señor Jesús, se basan de estos versículos y de estas pequeñas peculiaridades del texto para apoyar sus doctrinas falsas. Entonces por eso me tuve que ir al griego. Entonces en el versículo 33, resucitando a Jesús, dice levantando a Jesús. ¿Ok? Y si me voy al versículo 34, donde dice en cuanto a que le levantó de los muertos, si yo voy al griego, dice lo mismo. Y levantó a él de muertos, dice. O sea, es la misma palabra, pero en español dice resucitando a Jesús el versículo 33. Y esto ha dado para confusión. ¿Ok? En definitiva,
¿Qué quiero señalar con todo esto? Quiero señalar que tanto el levantar del versículo 33 como el levantó del versículo 34, si bien aluden a lo mismo, es decir, a un hecho conocido de Jesús, que apareció en la escena Jesús, pues los estudiosos de la Escritura señalan que en el versículo 33 Pablo está haciendo alusión al nacimiento de Jesús. Ahora ustedes miran, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Lo que quiere probar Pablo es de que simplemente se cumplió la promesa, ya sea en el nacimiento, en la niñez, en la juventud, o en el inicio de su ministerio, en la crucifixión o la resurrección. Da lo mismo el hecho que tú menciones, el hecho es que se manifestó la promesa. Sí, es verdad, y de hecho no deberíamos hacer mucho problema por eso, pero es bueno saber de que estas leves diferencias, de que en realidad dice resucitado, pero en realidad es levantado. Y algunos estudiosos llegan a la conclusión que simplemente acá está hablando en el versículo 33 de la irrupción de Jesús en la historia como el nacimiento. O sea, acá cuando dice el versículo 33, resucitando a Jesús, debería decir levantando a Jesús. Levantando quiere decir haciendo su aparición, ¿okay? Irrumpiendo la escena. Y eso alude a el nacimiento de Jesús. ¿Y por qué digo yo que no se refiere, o me inclino a creer de que no se refiere derechamente a la resurrección como tal? Porque bíblicamente, y aquí está la clave, ustedes van a entender por qué tanto me doy vuelta ahí. Porque bíblicamente, cuando las plumas inspiradas se quieren referir a la resurrección propiamente tal, siempre escriben levantó de los muertos, siempre el apellido de los muertos. Cuando usted el texto bíblico diga le levantó de los muertos, es que el texto está hablando íntegramente de la resurrección. Pero cuando el texto dice solamente levantó, como dice acá el versículo 33, dice resucitando a Jesús, que en realidad es levantando a Jesús. No necesariamente se refiere a la resurrección como tal, sino que puede referirse desde o el nacimiento de Jesús o encarnación, digamos, por decirlo así, ¿verdad? Como a otro hecho distinto a la resurrección como tal. Usted me dirá, bueno, no es mucho, bueno, da lo mismo en realidad, no es como mucha la diferencia, pero es bueno saber estos detalles porque los herejes se toman de todos esos detallitos y nuestro desconocimiento tal vez del sentido de las palabras para poder dar a entender otra cosa, ¿ya? Así que en Hechos 13:33 es la primera vez que el apóstol Pablo utiliza la palabra levantó, que se refiere al levantamiento de Cristo en su nacimiento. Cuando esta palabra se utiliza con respecto a la resurrección, siempre va seguida de la frase de los muertos. Y se puede observar que si utiliza, acá en Hechos 13:33, se utiliza de esta manera en el versículo 34, ya lo leímos ya, en el versículo 34, cuando dice, y en cuanto a que le levantó de los muertos, ahí claramente dice levantó de los muertos, pero en el 33 dice levantó a Jesús, ¿ok? Levantó a Jesús. Así que Pablo lo que está haciendo en el fondo es simplemente aclarando que la misma persona que nació, versículo 33, es la misma que resucitó en el 34. O sea, Pablo está afirmando la eterna generación del Hijo. La eterna generación del Hijo. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a dejarlo hasta acá. Hermanos, como ya les he reiterado en varias clases anteriores, no es fácil este tema. Es un tema que requiere de tiempo, análisis, reflexión, masticarlo, rumiarlo un poquito, ¿verdad? No es fácil familiarizarse con los conceptos, con las palabras, con los sentidos,
Pero créame que con perseverancia, con esfuerzo, con amor, con cariño, uno puede llegar a comprender esto. Pero solamente usando nuestro raciocinio, sin la iluminación del Espíritu Santo, nunca podremos comprender esto. ¿Ok? Hay algunos que le tienen miedo a la palabra razón. Le tienen miedo, terror a la palabra racionalización, razonamiento. No, la razón no es mala, es buena. Porque la razón es una facultad dada por Dios. El tema es que cuando la razón prescinde del espíritu, estamos en peligro. Estamos en peligro. Porque al llevar la razón a un extremo y divorciándolo de la fe o de la dependencia e iluminación del espíritu, corremos el riesgo que mediante la sola ratio, palabra latina para razón, la sola razón para buscar las respuestas o buscar la verdad. Y podemos caer en la especulación, que termina en escepticismo. Bueno, nosotros los cristianos hacemos uso de la razón, pero subordinamos o sometemos la razón natural humana al Espíritu Santo. Cuando la razón la hemos usado lo suficiente y la razón llega hasta las fronteras y sabe que más allá no puede pasar, la razón se inclina reverentemente a la fe. Cuando la razón ya no puede sobrepasar los límites, entra en gloria y majestad la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve o no se puede razonar. De igual manera, el hermoso misterio de la Trinidad tiene fronteras y tiene límites. ¿Cuáles son esas fronteras y esos límites? La palabra de Dios. Tenemos que aceptar lo que Dios ha revelado sobre su naturaleza. Y ir más allá es peligroso. Es peligroso. ¿Ok? Así que bueno, terminando con esto entonces, con esta reflexión, doy término a la clase de hoy, esperándolos para